Hoy hablaremos sobre quiénes fueron los Nefilim, cómo se originaron, cómo terminó su era y quién fue Enoch. ¿Qué tendría que ver los relatos hallados a orillas del Mar Muerto con él? Bienvenidos a Terra Nova. La historia narrada en el libro de Enoch, relatando cómo los Nefilim le habían hecho frente a sabiendas de que su inminente destrucción se debía a las incongruencias de sus padres vigilantes. Versiones antiguas de este libro fueron hallados en la orilla occidental del Mar Muerto, en la Cueva 4, en Qumran. Si bien algunos de estos fragmentos son disímiles, existen evidencias sustanciales de que el texto etíope coincide con estos fragmentos. Esta conexión fue fortalecida después de 1947, cuando se supo que entre los rollos del Mar Muerto, ahora considerados como haber sido escritos por los esenios, había varios fragmentos de texto pertenecientes a diversos ejemplares del libro de Enoch. Hasta este momento, las únicas copias disponibles del manuscrito completo. Para el mundo literario habían sido varias copias que estaban escritas en el lenguaje etíope, de Ge'ez, la primera de las cuales habían sido traídas a Europa por el explorador y masón escocés James Bruce después de sus famosos viajes a Abisinia entre 1769 y 1772. Los rollos del Mar Muerto no solo confirman la autenticidad del libro de Enoch, sino que también demostraron que se había mantenido en gran estima por la comunidad esenia de Qumran, que incluso podría haber estado detrás de su construcción original en algún momento después de 165 a.C. Más importante aún, los eruditos hebreos también comenzaron a identificar varios otros tratados previamente desconocidos entre el corpus del Mar Muerto, y estos incluían más referencias a los vigilantes y sus descendientes, los Nefilim. Muchos de estos fragmentos individuales fueron finalmente descubiertos por el erudito del Mar Muerto, de ser extractos de un trabajo perdido llamado Al Libro de los Gigantes, aunque en versiones tan populares en América Latina se traduce la palabra Nefilim por gigantes. Tal traducción es completamente inapropiada. Sin embargo, debido a que no todos los académicos aceptan esta última traducción, ya que la traducción clásica ha caído bajo sospecha. Las nuevas traducciones populares del Antiguo Testamento han preferido dejar la palabra original sin traducir. Por sus doctrinas, que son verdaderas, pero incomprensibles para los padres de la Iglesia, ciegos e ignorantes, el libro, por tanto, fue denunciado, prohibido, maldecido, quemado, destruido y, por último, pero no menos importante, perdido y convenientemente olvidado durante miles de años. El libro podía pertenecer al Antiguo Testamento, sin embargo no fue aceptado en el Concilio de Laodicea y no estaba dentro de los libros judíos sagrados ni en el Tanaj, y menos en la Torá. Y después de esa época no se ha añadido ni quitado ningún libro del Antiguo Testamento. No lo podían añadir los cristianos de la época en el Nuevo Testamento, porque no corresponde al Evangelio de Jesús. El libro de Enoch es un libro considerado apócrifo, que por años fue considerado uno de los libros sagrados del cristianismo. Sin embargo, en el Concilio de Laodicea quedó oficialmente fuera de las escrituras bíblicas. Sin embargo, y curiosamente, algunas fuertes corrientes, agrupaciones religiosas abrahámicas sí incluyen al polémico libro de Enoch dentro de sus escrituras sagradas, siendo el caso de los judíos etíopes y la Iglesia Ortodoxa de Etiopía, así como algunos grupos gnósticos. El libro de Enoch
habla de un modo profundo sobre los vigilantes, quienes eran ángeles que tenían la misión de supervisar o vigilar a la humanidad temprana. Un grupo de 200 ángeles lideradas por el ángel Semiasa traman un plan para tomar esposas de las hijas hermosas y atractivas de los hombres. Saben que lo que están haciendo es un gran pecado, por lo que hacen un pacto para cumplirlo a toda costa y sufrir las consecuencias juntos. Descendieron y tuvieron contacto con ellas. El resultado de las uniones carnales fueron unos seres extraordinarios, gigantes, violentos y malvados, llamados Nefilim, que significa los caídos, los que hacen caer, entre otros significados. Grandes gigantes cuya altura era superior a los 3 metros. En su insaciable hambre, los monstruosos Nefilim comen toda la comida de la humanidad, y cuando la comida se acaba, ellos mismos empiezan a comerse a los hombres. Entonces los gigantes se volvieron contra los humanos para matarlos y devorarlos. Y empezaron a pecar contra todos los pájaros del cielo y contra todas las bestias de la tierra, contra los reptiles y contra los peces del mar, y se devoraban los unos la carne de los otros y bebían sangre. Entonces la tierra acusó a los impios por todo lo que se había hecho en ella, mencionado en el libro de Enoc capítulo 7. Los vigilantes no solo traen estos gigantes sedientos de sangre al mundo, sino que algunos de los ángeles caídos les enseñan a las mujeres encantos y encantamientos, cómo usar raíces y plantas para hechicería, así como también cómo hacer joyas y maquillaje para los embellecimientos de los párpados. A los hombres, los vigilantes les enseñan metalurgia y cómo fabricar espadas, cuchillos, escudos y corazas. Y surgió mucha impiedad, y la humanidad cometió fornicación, y fueron descarriados, y se corrompieron en todos sus caminos. Como los hombres perecían, clamaron, y su clamor subió al cielo. Solo entonces Dios interviene y le dice a los ángeles que adviertan a Noé del diluvio venidero, destinado a sanar la tierra que los ángeles han corrompido. Dios además ordena a sus ángeles leales que destruyan todos los espíritus de los réprobos y los hijos de los vigilantes, porque han hecho daño a la humanidad. Destruyan todo mal de la faz de la tierra y permitan que toda obra mala llegue a su fin. Posteriormente, Enoc, quien es descendiente en línea directa de 7ª generación de Adán y bisabuelo de Noé, es un hombre de convicciones firmes y entregado a Dios, con quien crea una sólida amistad que dura 300 años. Después de estos 300 años, Dios decide que Enoc no debe morir y decide llevarlo entero hacia el más allá, una dimensión totalmente distinta a la que conocemos. Pedro, capítulo 3, Pedro, capítulo 2 y Judas, capítulo 6, menciona ciertos ángeles que abandonaron su morada y ahora están sometidos en cadenas o en prisión hasta el día del juicio, por su pecado en los tiempos de Noé. También se menciona en el libro de Enoc, uno de los muchos apócrifos escritos antes del tiempo de Cristo, y que identifica a los hijos de Dios como ángeles caídos. Uno de los gigantes sobre quien hemos oído hablar casi todos es Goliat, el gigante al que venció el pequeño David. Goliat era un gigante filisteo de Gat que medía casi 3 metros de altura. Si bien los Nefilim fueron objeto de gran fascinación en la literatura apocalíptica posterior, especialmente en el libro de Enoc, en ese texto que no llegó a la Biblia,
Un grupo de ángeles lujuriosos conspirando para dormir con mujeres humanas, dando a luz a una raza de gigantes que arruinaron la creación de Dios tan completamente que Él no tuvo más remedio que enviar las aguas de la inundación o diluvio descritas en tiempos de Noé y limpiar la tierra. Hay dos explicaciones contradictorias de los orígenes del pecado. En Génesis capítulo 3 se culpa a Adán y Eva de introducir el pecado en el mundo cuando comen del fruto prohibido del árbol, del conocimiento del bien y del mal. Más adelante, en Génesis, Dios decide destruir su creación con el diluvio debido a la maldad del hombre y se arrepiente de haber hecho al hombre. Noé es el único hombre justo en la tierra, por eso Dios lo perdona a él y a su familia. Pero el libro de Enoch pinta una historia de origen muy diferente para el pecado. Aquí no es la humanidad la que lo arruina todo, sino los vigilantes y su atroz descendencia. Sin embargo, cuando entramos en los primeros siglos, en Cristo, pensadores judío-cristianos como Pablo ayudan a desarrollar una teología cristiana que se centra en la transgresión de Adán y Eva como el pecado original por el cual toda la humanidad necesita ser salva. En la ortodoxia cristiana emergente, los humanos son los pecadores y solo Jesucristo puede sanarlos mediante su gracia salvadora. La saga de los vigilantes y los Nefilim pasó a segundo plano y el libro de Enoch quedó relegado a la pseudoepígrafa literatura no canónica de autoría cuestionable. El libro de Enoch es un texto envuelto en misterio y revelaciones profundas que vale la pena leer y analizar. Curiosamente, este libro estuvo a punto de ser incluido en la Biblia, pero se descartó por algunos importantes como que Enoch no fue el autor de este libro. Sin embargo, el libro de Enoch no deja de ser una excelente literatura que sirve para investigación y análisis teológico. Es un libro que contiene metáforas a nivel etéreo, espirituales, por lo que su comprensión y más aún explicación y estudio sobrepasa el entendimiento racional. Hay que discernirlo espiritualmente. Si te gustó, dale like. No olvides suscribirte.